Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están girando en torno a la realidad de la comunidad iberoamericana. Lisboa será la sede de la Cumbre de los Países del Mediterráneo, un espacio para proponer ideas, definir políticas y robustecer los posicionamientos comunes de los países del sur de Europa ante el futuro de la Unión Europea. Se trata del primer viaje de Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, al extranjero en este año 2017. Hoy nos preguntamos sobre las prioridades que están marcando estos países frente a los desafíos de la Unión Europea. En la segunda parte de este programa hacemos un análisis de la toma de protesta de Donald Trump en Estados Unidos y de su mensaje inaugural que marcó el tono de su presidencia y la guía que tendrá que cumplirse en materia de política económica y de política exterior. Hoy nos preguntamos cuál será el futuro para los países de Iberoamérica frente a la llegada de los populismos en Estados Unidos y cuáles serán los países más vulnerables y afectados por su llegada. Les pido que me acompañen con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la cumbre de los países del Mediterráneo que tendrá lugar en Portugal. Una reunión a la que asisten jefes de Estado y de Gobierno de países tan importantes como España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, entre otros. El domingo 28 de enero se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, la segunda cumbre de los países mediterráneos de la Unión Europea. Al encuentro de 2016 en Atenas asistieron los mandatarios de Chipre, Malta, Francia, Italia, Portugal, así como el anfitrión, el primer ministro griego, Alexis Tsipras. España, en virtud de que Mariano Rajoy era solo presidente en funciones, estuvo representada por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu. En esa ocasión, los jefes de Estado centraron su declaración conjunta en la seguridad y el reforzamiento de las fronteras exteriores del bloque europeo. Tenemos básicamente tres problemas, los tres relacionados. Uno es el problema de la seguridad y del terrorismo. El otro es el problema de cómo hacer frente al problema de la migración. Y el tercero es el problema económico del bajo crecimiento y el alto nivel de empleo. Los tres están relacionados, a los tres tenemos que dar una respuesta europea. En el marco de esta crisis de refugiados, económica y de seguridad y terrorismo, también analizaron aspectos como contribuir con África y Medio Oriente para reducir la migración. Nous sommes tous animés de deux convictions fortes. La première, c'est que dans le contexte que connaît l'Europe, nous avons besoin d'unité et de cohésion pour répondre aux attentes des peuples et pour donner espoir dans l'Europe. Et la seconde conviction, c'est que les pays de la Méditerranée peuvent contribuer aussi à lancer avec les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient une coopération, un dialogue, une action qui seront utiles à l'Europe et pour sa stabilité, pour sa sécurité et pour son économie. Los dirigentes del bloque mediterráneo revisaron también la salida del Reino Unido de la Unión Europea y propusieron también mejorar los esfuerzos diplomáticos para restablecer la paz entre vecinos en conflicto. En esta segunda cumbre se revisarán las prioridades del sur de Europa en la Unión y analizarán retos como la inmigración ilegal, los refugiados y el Brexit. El mandatario español sí asistirá a esta segunda cumbre de Portugal, país que visita por primera vez desde que asumió nuevamente la presidencia. Hacemos una llamada telefónica hasta Madrid para conversar con el doctor Ignacio Molina. Él es investigador principal del Real Instituto Elcano en España. Ignacio, me da muchísimo gusto saludarte en 360 grados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llamarme.
Ignacio, en Portugal tendrá lugar la cumbre de los países de la Europa mediterránea, una reunión a la que asisten jefes de Estado y de gobierno de varios países. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Establecer las metas o las prioridades que tiene Europa del Sur frente a los enormes desafíos que enfrenta en la actualidad la Unión Europea? Sí, es un formato muy interesante. Es la segunda vez que se reúnen los líderes de los países mediterráneos de la Unión Europea. La primera vez fue en septiembre en Atenas y ahora es la segunda reunión, la segunda cumbre que se produce en Lisboa y va a reunir a los presidentes de Francia, de Chipre, los primeros ministros de Portugal, de Grecia, de Italia, de Malta y de España. Es decir, todos los Estados miembros del sur de Europa que son, bueno, prácticamente la mitad de la población de la Unión Europea y que durante los años de la crisis no se han coordinado entre ellos y ahora, cuando están superando la crisis, en algunos de ellos, en particular España, está liderando el crecimiento, pues quieren coordinarse para afrontar los enormes desafíos que tiene la Unión Europea, como por ejemplo el Brexit o la llegada de Trump. Claro. Ahora, como tema espinoso, prácticamente tú ya lo has mencionado, está la figura pues de Donald Trump, pero también el Brexit. Ahora, hablemos del Brexit. ¿Qué posición están tomando los países de Europa del Sur frente a las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, lo cierto es que estamos hablando de países que en general son bastante europeístas, salvo el caso de Grecia, donde por efecto de la crisis como ha golpeado tanto ese país, pues en su opinión pública y en su sistema político hay algunos partidos que son más críticos. Y también hasta cierto punto Italia, donde hay movimientos populistas también que critican mucho a la Unión Europea. En general, los países del sur, y desde luego España, y desde luego Portugal o Malta, se caracterizan por ser muy europeístas. También está Francia en la cumbre, también está el presidente Hollande. Y en Francia pues es donde vemos de forma más clara el enfrentamiento entre la vanguardia del europeísmo, el propio presidente Hollande o candidatos a la presidencia como Macron, frente al euroescepticismo de Le Pen. Y en relación con el Brexit, todos estos países, incluida Francia, incluida Italia, lo que pretenden es salvaguardar los valores fundamentales de la integración europea. Por ejemplo, la idea de que al Reino Unido no se le puede permitir acceso al mercado de bienes y servicios si a cambio no acepta la libre circulación de personas. La idea de que no puede haber una ventaja por irse de la Unión Europea en términos económicos, porque eso además podría provocar un efecto contagio y que otros países se animaran también a dar el paso de salirse de la Unión Europea si el Reino Unido consiguiera tener todas las ventajas de ser miembro y no tener ninguna de las obligaciones. Claro, pues un tema sumamente importante. Ahora, otro tema que seguramente estará en la agenda pública dentro de esta cumbre que tendrá lugar en Portugal será la cuestión de la OTAN. Es decir, dentro de la OTAN hay fisuras al interior de los países europeos. Por ejemplo, los países del Mediterráneo están sumamente preocupados por la crisis de migrantes y de refugiados, pero también por el flagelo del terrorismo que practica el yihadismo global. Y tenemos, por ejemplo, otros países de Europa Oriental que están más preocupados por esta política exterior expansionista de Rusia en manos de Vladimir Putin. Todas estas fisuras de alguna manera están latentes y no se pueden mover los hilos hasta que se pronuncie Donald Trump en su calidad de presidente en Estados Unidos. Sí, lo cierto es que es una constante en los países europeos esta idea de que Europa tiene un vecindario muy complicado al este y al sur, y claro, los países de la OTAN y de la Unión Europea que están más al este, que están especialmente preocupados por la amenaza que supone Rusia, ¿no?, la agresividad rusa, y los países que están más al sur, en el Mediterráneo, están preocupados por los fenómenos de radicalización, de terrorismo o los flujos de población, bien inmigración económica o refugiados que huyen de las condiciones tan complicadas del norte de África y de Oriente Medio.
son amenazas, desafíos que tiene la seguridad de Europa distintos, pero al mismo tiempo no tiene sentido prestar atención a uno y no prestar atención a otro. Lo que los países del sur sí que les gusta subrayar es que, pues hay que prestar atención a Rusia, pero hay que prestar atención también al sur. Y muchas veces los países del este, se coordinan mucho mejor entre ellos para colocar en la agenda de la OTAN y de la Unión Europea lo que puede suponer Rusia, el conflicto de Ucrania, por ejemplo, que es el caso más claro, los países bálticos, Polonia, y los países del sur muchas veces, pues por esta falta de coordinación que se ha producido hasta ahora, y en gran medida eso explica la cumbre de Lisboa, la próxima cumbre de Lisboa, pues muchas veces no han, a pesar de ser países tan importantes como Francia o como Italia o incluso como España, no han sido capaces de influir tanto en la agenda de la OTAN. Y esta es la idea es, ante el nuevo presidente Trump, que además ha dicho que quiere que Europa se pague más su defensa, sí, y Estados Unidos desentenderse un poco de Europa, pues en los próximos años que van a ser muy importantes para establecer el marco de discusión sobre la seguridad, que las preocupaciones específicas del sur de Europa, que tienen que ver con la estabilidad en el norte de África y en Oriente Medio, pues se tomen en cuenta. Ahora, Ignacio, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú piensas que Mariano Rajoy, que ahora es un presidente en funciones en España, pudiera tomar un mayor liderazgo dentro de los países de Europa del Sur, precisamente cuando François Hollande se despide de la presidencia en Francia, porque este año habrá elecciones, cuando Matteo Renzi pues ha dimitido como primer ministro en Italia y cuando Reino Unido pues prácticamente ya está negociando su salida del bloque comunitario? Sí, esa es una pregunta interesante. Mariano Rajoy hace solamente un año era un presidente, era casi un cadáver político, parecía que no iba a ser reelegido, ha estado en funciones pues 10 meses y bueno, en otoño pasado consiguió de nuevo la investidura, tiene por delante una legislatura de casi 4 años, no tiene mayoría absoluta en el Parlamento español, pero tiene una posición que efectivamente cuando se compara con todos los demás líderes europeos, con la excepción quizá de Angela Merkel en Alemania, pues es probablemente uno de los líderes en este momento más sólidos. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Porque hace solo muy pocos meses parecía todo lo contrario. Claro. La economía española está avanzando, la situación política relativamente estable ahora, y si el presidente Rajoy quisiera impulsar, por un lado, reformas internas con más consenso político y social, porque eso es lo que se le acusa a Rajoy, es que la anterior legislatura fue demasiado autoritario usando su mayoría absoluta y ahora pues tiene un estilo de más consenso con los partidos de la oposición, sobre todo el Partido Socialista y Ciudadanos, y luego además en Europa, en el exterior, también es capaz de darse cuenta que al final, después de la líder alemana, es el líder con una situación política más clara, más estable y que puede también coliderar el proceso de integración. Él no se ha atrevido hasta ahora a tener un papel fuerte en el exterior y en Europa, pero ahora efectivamente está en una situación buena para hacerlo. Claro. Pues muy agradecida con Ignacio Molina del Real Instituto del Cano en España y además recordarle, Ignacio, a todas las personas que nos acompañan en el canal iberoamericano que antes de celebrar la cumbre en Lisboa, Portugal, sobre los países del sur de Europa, también tendrá un seminario de alto nivel sobre el futuro del euro. Muchísimas gracias y ojalá y tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Cuando regresemos, todos los detalles de la toma de protesta de Donald Trump en Estados Unidos. ...360 grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la toma de protesta de Donald Trump en Estados Unidos y el inicio de su gobierno que ha prendido las alertas en la comunidad internacional. Decisiones que afectarán a las potencias centrales, las potencias medias, las economías emergentes y los países menos desarrollados o menos adelantados. El presidente número 45 de la Unión Americana
ha inaugurado una estela de incertidumbres en la política y en la economía internacional. Bajo el credo nacionalista, nativista y antiglobalización, Donald Trump ha rechazado las políticas de libre comercio, del multilateralismo, de la ciencia climática, así también como de la apertura de fronteras. Por ello, ha propuesto el unilateralismo, el proteccionismo y la deportación de los inmigrantes, así como la construcción del muro fronterizo con México. Estados Unidos es un país de alcance planetario, por ello extrañaremos la presidencia de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos que obtuvo el Premio Nobel de Paz y que supo replegarse en términos militares y abonar hacia la diplomacia multilateral como el camino idóneo para alcanzar la anhelada gobernanza global. Nos enlazamos con el doctor Rafael Fernández de Castro, él es jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM en la Ciudad de México. Rafael, es un gusto tenerte con nosotros en el canal Iberoamericano. Hola, muy buenas noches, Rina. Me da mucho gusto estar contigo y con tu público. Contra todos los pronósticos, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre y tomó posesión de su cargo como el presidente 45 de Estados Unidos el 20 de enero. Su discurso inaugural fue clave porque marcó los fundamentos de su presidencia y el proyecto de nación que buscará para Estados Unidos. Efectivamente, digamos, los discursos inaugurales son para mostrar agenda. Bueno, ya conocemos a Donald Trump, él es, digamos, ahora ya un empresario, yo diría ya un político y un presidente muy sui generis, y la verdad de las cosas es que a pesar de su discurso, no sabemos realmente qué va a suceder. El sello, yo diría, de Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, es justamente ser impredecible. Es difícil entender hasta dónde va a llegar en sus amenazas, es difícil entender hasta dónde el gabinete, la burocracia va a limitar sus amenazas, va a limitar sus bravuconerías, y también va a ser muy interesante observar cuál va a ser su relación con los otros poderes, con el Congreso y con las Cortes. Ahí, desgraciadamente, hay malas noticias porque efectivamente en el Congreso ambas cámaras, el Senado y la Cámara Baja, tienen mayoría los republicanos, pero los propios republicanos en algunos temas no van a jalar con Donald Trump. Y a mí me parece, digamos, que así como cuando llegó Barack Obama en el 2008 y hizo muchas promesas, una de ellas importantísima, voy a lograr reunificar a los estadounidenses. Evidentemente Barack Obama no lo logró. De la misma manera, las amenazas de Donald Trump me parece que no todas se van a lograr. Ahora, Rafael, ¿qué piensas? ¿Donald Trump de alguna manera golpeará el orden político y económico internacional ante la llegada o el reacomodo de nuevas alianzas estratégicas entre potencias medias y centrales? Pero en el trasfondo de todo esto lo que estamos viendo es el desmembramiento del orden liberal, un orden que se basó en las libertades, en la apertura económica, en las sociedades abiertas y también en el respeto a los derechos humanos. Me parece que sí. Me parece, digamos, que lo inverosímil de que los estadounidenses hayan votado por Donald Trump es que él justamente significa no solamente una embestida hacia el establishment de Washington, sino también hacia el orden liberal que Estados Unidos ha liderado después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es ahí lo que está entredicho, de una persona que también inventa cuentos, digamos, del extremismo musulmán. Es una gente que retuitea estos terribles mentiras que si Hillary Clinton encabeza una organización de prostitución infantil. Entonces yo diría, me parece que la mayoría de los nombramientos, no todos, no son tan perversos, y que varios de estos y la propia burocracia va a impedir algunos excesos de Donald Trump, y me parece que incluso el Congreso, así tenga mayoría de republicanos, haya ciertas cosas que republicanos, digamos, sensatos, no se van a prestar a hacer, y tampoco
muchos de los demócratas. Vamos a ver lo que vamos a ver en Estados Unidos. Digo, lo que estamos viendo a partir del viernes pasado es inédito, inédita fue la elección, y me parece, digamos, que esto va a tener muchos efectos, sobre todo en los Estados Unidos, efectos en México y efectos en el mundo. El problema de un presidente así, bravucón, de un presidente ignorante como es él, es que puede debilitar a Estados Unidos, y a México no le conviene un vecino débil, porque México se ha beneficiado enormemente, sobre todo desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de una economía boyante en los Estados Unidos. Digamos, México, así diga, su gran, yo diría, posibilidad geográfica es que es vecino, es que es frontera y siempre lo será, de lo que ha sido en los últimos 70, 80 años el mercado más dinámico del mundo. Ahora, Donald Trump de alguna manera está sacudiendo al mundo entero el arribo de un nuevo habitante a la Casa Blanca. Pero dentro de los países de América Latina, seguramente México y Cuba serán los más expuestos y vulnerables. ¿Estás percibiendo esta amenaza para estos dos países? Me parece que sí, somos de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado bajo la influencia, bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos. Me parece que en el caso de México somos vulnerables, especialmente ahora porque no hemos sabido en los últimos años cómo dialogar con Estados Unidos, cómo pactar con Estados Unidos un entendimiento migratorio. Hemos vivido ya con Estados Unidos una especie de una enorme fricción migratoria, porque los últimos dos presidentes, tanto George W. Bush como Barack Obama, deportaron a millones de mexicanos, a casi 3 millones de mexicanos entre los dos. Entonces me parece que ahí ya tenemos un problema y se va a agravar con Donald Trump. También tenemos un problema porque este gobierno específico ha tenido problemas, digamos, de deuda. Ha habido, digamos, todos los años en este sexenio ha habido ajustes de cómo va a crecer la economía nacional. A pesar de unas reformas bien logradas, ha habido un crecimiento, yo diría, raquítico de la economía nacional. Y me parece, digamos, hay poca confianza en México al gobierno del presidente Peña Nieto, y por tanto hay poca confianza de que el presidente Peña Nieto y su gobierno pueda negociar bien y pueda enfrentar como se debe, con gallardía, con inteligencia, con comando de la situación, las amenazas de Donald Trump. Entonces me parece, digamos, que en el caso de México somos especialmente vulnerables porque este gobierno es poco popular, porque este gobierno, la verdad de las cosas es que no ha conducido, yo diría, correctamente la relación con los Estados Unidos. México deberá de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el llamado NAFTA, o bien abandonarlo y luego proceder a una negociación de manera individual o bilateral con Estados Unidos y por otro lado con Canadá. Es decir, ¿es mejor un nuevo acuerdo que una mala negociación? A mí me parece, digamos, que el tema para México en este caso, y eso hay muchas interpretaciones, es primero que nada estar ciertos que evidentemente, digamos, el Tratado de Libre Comercio ha sido muy importante para la cooperación y para el entendimiento económico, comercial entre los tres países de América del Norte, pero que ahora es un acuerdo mucho más acotado. Y que si Estados Unidos, Donald Trump, llega a denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos, digamos, otro gran instrumento que es la Organización Mundial del Comercio, y ahí la verdad de las cosas es que los aranceles no subirían tanto, no sería tan dañino para México. Entonces, tenemos que conocer esto, porque yo lo que considero es que la posición, digamos, para México, el escenario más benigno sería el renegociar el acuerdo de libre comercio, pero con un México seguro, con un México de pie, no con un México de rodillas. Y en esa medida me parece que en una negociación habría muchos amigos de México en Estados Unidos que seguramente cabildearían por un buen acuerdo, porque un buen acuerdo, un acuerdo más profundo y con más disciplinas, le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Eso por un lado. Ahora, también los mexicanos tenemos que entender que el Telecán no ha sido la panacea. Sigue existiendo mucha pobreza en México, sigue existiendo mucha corrupción. Ese es otro tema. Me parece, digamos, que en un nuevo entendimiento comercial con los Estados Unidos tendría que haber algunas prácticas
yo diría, de buen gobierno, anticorrupción, que ya las hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se aplican a las empresas de Estados Unidos. Bueno, ese tipo de prácticas también se tendrían que aplicar a empresas mexicanas. Entonces, digamos, viene una época muy difícil para México, pero sí se puede si lo hacemos con unidad, si lo hacemos en comando de la situación y si lo hacemos, insisto, negociando de pie. Porque lo que ha hecho con sus amenazas y sus groserías Donald Trump, ese es su arte de negociar, esa es su técnica, es justamente ponernos de rodillas. No, levantémonos porque sí se puede ante Donald Trump. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca sacude a todo el mundo e Iberoamérica no es la excepción. Sus políticas afectarán a los países de la península ibérica, a los países del Cono Sur en América Latina, a toda la región andina, así como los países que incluyen a Mesoamérica, especialmente México, Centroamérica y los países del Caribe. En este rompecabezas, México y Cuba serán los países más vulnerables y expuestos ante la llegada y el dictado del populismo en la Unión Americana. Por su parte, las relaciones euroatlánticas también sufrirán una serie de convulsiones y sacudidas. Ahí estarán el reacomodo que tendrá lugar entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, pero también las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN. Se nos acabó el tiempo en 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal Iberoamericano.